vamos a hablar de algunos cuadros de organización de la personalidad y trastornos de personalidad, recordando lo que todos tenemos que saber, que la palabra personalidad es un vocablo de origen latino. Personae es la palabra griega latina que alude a personalidad. Pero cuando uno hace el estudio del origen de la palabra es de origen griego y es una derivación de una palabra griega que era el nombre que recibía la máscara de madera que ponían los actores del teatro griego, el teatro clásico griego, para no contaminar al personaje con sus rasgos y sus gestos. Entonces la palabra personalidad es una derivación. Ahora justo cuando tenía que decírselo se me fue la palabra, ya me acordaré, cómo la máscara en griego tenía un nombre, entonces la palabra personalidad viene de la máscara. Por lo tanto, de alguna manera, hablar de la personalidad es hablar de una de las máscaras que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos varias máscaras, porque no nos mostramos tal como somos en todas partes. Uno puede llegar a mostrarse tal como es en determinados grupos de personas. A veces en la familia, a veces no. A veces afuera, con la familia, de repente con los amigos, con los compañeros de curso, con los compañeros de actividades deportivas. Ellos de repente conocen más a la persona que en su propia familia. Para que no... Prosopón. En griego la máscara se llamaba prosopón, que era la máscara de madera con un manguito. Entonces la palabra personae es una derivación de prosopón. Entonces la personalidad es lo que nosotros mostramos cuando interactuamos con los otros. Y yo me voy a referir hoy día a dos características de los mapuches, que han dado tanto que hablar, porque por las características de personalidad que han habido los problemas en la constitución de la constituyente, porque los mapuches tienen dos características que dan que hablar, no en el sentido de pelambre, sino de la descripción psicopatológico de la personalidad mapuche. En primer lugar, ellos se parecen a los ingleses, tienen una dificultad de expresar emociones, son inexpresivos emocionalmente, son herméticos, son callados, son retraídos. Y eso es una característica de la flema, una clasificación que usaban los griegos para referirse a la forma de ser y de estar en el mundo. Y el carácter flemático inglés son personas muy reservadas, muy introvertidas y que hablan de cosas banales. Jamás un inglés se pone a hablar de él o de ella. Hablan del clima, de las flores, de un campeonato de no sé qué, del concierto de los Beatles, etc. Eso por una parte. Tienen un cuadro que fue descrito por un psiquiatra chileno junto con un psicólogo norteamericano era unos 20 años atrás, y se llama el fenómeno que los mapuches presentan a alexitimia. Sin texto, léxico, sin léxico, alexitimia. Una forma de ser y estar en el mundo que tienen dificultad de expresarse en los textos escritos y en el discurso. Y la señora Loncón, que tiene muchos posgrados, es de frase corta, y eso a ella le gana más el carácter mapuche que la presunta formación académica que tiene. Es de frase corta, es inexpresiva, y esto configura otra característica del pueblo mapuche, que es la desconfianza y el exceso de sensibilidad a la crítica. Y eso se ha visto en estos días con la señora Loncón. O sea, a Loncón no se puede decir nada porque están atentando contra la presidenta de la constituyente, poco menos que estamos atentando contra una diosa. Y esa hipersensibilidad a la crítica, al comentario, al desparpajo a la Tere Marinovich, o a la frase bien completa y bien puntuda de la señora Cubillo, irritan a la señora Loncón. La irritan porque tiene en su estructura, su genoma mapuche, estas características de personalidad, que la pueden llevar a lo que en la clasificación de los rasgos de la personalidad se llaman las personalidades sensitivas, que es una manera elegante de ocultar la verdadera denominación, que es personalidad paranoide. Y entonces una de las enfermedades que más aflige a los mapuches
cuando se enferman de cuadros psiquiátricos, psicóticos, cuando se enloquecen, son habitualmente cuadros con contenido persecutorio, con paranoia. Entonces, toda esa configuración de rasgos hacen que las personas de origen mapuche tengan estos perfiles. Y esta inexpresividad emocional los lleva a los hombres especialmente, pero a las mujeres también, a beber alcohol, porque hay una vieja frase latina que dice in vino veritas, y que Alberto Cortés lo puso en una canción que decía el vino saca eso que el hombre se calla. Entonces, como los mapuches son tan herméticos, tan introvertidos, toman trago para ser más expresivos. Y con la desgracia de que el pueblo mapuche tiene un trastorno en las enzimas del hígado. Por lo tanto, los mapuches más precozmente que los huincas, que los chilenos, entre comillas, hacen cirrosis. Y por eso que hay una frase pesada y antipática que a mí como persona y como médico me molesta muchísimo. No, si son los mapuches son curados. No, los mapuches no son ni más ni menos curados que los chilenos. El problema es que tienen trastornos del hígado, de origen genético. Y entonces el hígado se daña mucho más precozmente que en los huincas. Entonces, ojo con eso, para no estarle contestando tantas cosas a la señora Loncón, porque es parte de su forma de ser y de estar en el mundo, porque tiene rasgos paranoides y el hermetismo que caracteriza a la raza mapuche. ¿No es cierto? Ahí está el señor Baza, que no sé si su apellido será italiano o de origen catalán, para ser el mediador. Él está, yo lo invito, le sugiero, le solicito que haga de mediador, porque ya basta de circo, basta de pelotera, basta de tomarse con tanta ligereza la responsabilidad que ustedes se comprometieron a presentarse candidato a la constituyente. Porque esto simplemente ustedes fueron elegidos para escribir una constitución. Ni la señora Loncón, ni la señora Linconao, ¿cómo se llama? ¿Linconao se llama la otra señora? Linconao. La que se cree papisa del pueblo mapuche. No fueron llamadas para destruir la bandera chilena y refundar Chile. Chile está refundado hace más de 200 años. No fueron convocadas para eso. Fueron convocados para hacer un texto para que rija los destinos del país, una nueva constitución. Entre paréntesis, la constitución es como el radier de una casa, no se haga mucha ilusión. Ahí no van a entrar cosas cosas que la gente cree que se pueden poner, no va a entrar el baby shower ni el arbolito de Pascua. Son cuestiones muy básicas, muy fundamentales y que guían el destino del país. Entonces yo le pido a la gente que está participando en la constituyente, sobre todo al señor Baza, le pido a él que haga sus buenos oficios para que este conventillo entre mujeres que se ha transformado, todas las semanas tenemos copucha. Había una canción de la copucha, la copucha reventó. ¿Eso la 4 días? No, esa no era de ella, era de la de Siberia. La de Siberia era la que cantaba esa canción, la 4 dientes se la copió. Entonces ya córtela, señor Baza, póngase los pantalones y empieza a administrar y a poner un poquito de carácter winca en ese cuento o con sangre italiana o catalana, no sé su apellido, si es italiano o catalán, pero usted tiene que hacer un aporte a acercar posiciones allá adentro. Muy bien, entonces yo me quería referir que se quede incluido el comentario de la incapacidad de expresar emociones del pueblo mapuche que se ve en el pueblo inglés. Por eso, de alguna manera, que antiguamente sea que los chilenos éramos los ingleses de Latinoamérica, no éramos los chilenos, eran los mapuches, por esta incapacidad de mostrar emociones, que está también incluida en lo que se llama el carácter flemático, que no es tener mocos, ¿no? Sino que es tener una introversión y una cierta inhibición emocional. Quería referirme hoy día a hacer la diferencia entre rasgos de personalidad y trastornos de la persona. Rasgos de personalidad son la forma, ciertas características que uno tiene sin que alcancen la dimensión de una patología. Yo puedo, por ejemplo, ser de temperamento sanguíneo, pero no llegar al grado de la irascibilidad que caracteriza a la exageración del temperamento sanguíneo.
Cuando un rasgo se transforma en trastorno, cuando invade toda tu personalidad. Por ejemplo, los obsesivos y obsesivas empiezan a ser invadidos por el afán de ordenar, de doblar la ropa, de limpiarse y lavarse las manos 400, sin estar en pandemia todo esto, ordenar las cosas, revisar las llaves del gas, del agua, etcétera. Hay una serial turca en el TVN que se llama Almas en Pena, Almas heridas. Almas heridas. Esas hermanas tienen un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y el único sanito del lote es el hermano y el papá que se corre y que no se mete con ella. Véanlo porque ahí se ve esto, el trastorno obsesivo de la personalidad. Entonces, cuando un rasgo invade el total de tu forma de ser y estar en el mundo, y invade tu personalidad, se transforma en un trastorno. Yo quería aludir a una forma, a un cuadro, dos cuadros descritos por la psicología norteamericana en términos de trastorno de la personalidad. En primer lugar, uno que se llama el trastorno evitativo de la personalidad, avoiding personality. To avoid en inglés es evitar, correrse. Nosotros en Chile decimos sacarle el émbolo a la jeringa. Bueno, las personas que tienen esta capacidad de no comprometerse, de librarse de todas las tareas, de andar escondido en otras personas, siempre en los equipos de trabajo hay uno o dos evitativos. Dicen, no, hazlo tú nomás, después me avisas. O los compañeros de la universidad, no, averigua tú y cuando esté todo listo nos juntamos y ahí escribimos lo que tenemos que presentar. Los que siempre se andan corriendo, los que nunca llegan a la hora, no es que viven como llenos de problemas, apurados, enfermos, hacen muchísimos favores que son puras mentiras y pretextos que usan para no estar donde tienen que estar. Ese es el trastorno evitativo de la personalidad. Son personas con las que tú no puedes contar. Y uno tiene que acostumbrarse a descubrirlos prontamente porque se pueden transformar en un dolor de cabeza. Porque pasan a ser, ellos tienen una cierta propensión a la dependencia. Y la dependencia es una forma de parasitismo. Que nosotros le hemos visto que en Chile a propósito de la pandemia y los retiros de fondos. ¿Qué han hecho los chilenos con sus retiros de fondos? Comer, nones, zapatos, zapatillas, automóviles, plasmas gigantescos, celulares, la última generación de celulares. ¿Por qué? Porque hay un espíritu aquí en el pueblo chileno que obtuvo el triunfo en Yungay, una propensión al parasitismo. Y aquí en Chile hay mucha conducta evitativa, que es lo que los historiadores chilenos han descrito también como un componente de la personalidad de los mapuches. Los mapuches, no sé si los huiliches, ¿no? Los mapuches, pehuenches no, tampoco. Los mapuches, el ladinismo, irse por el lado. Esa es una forma, el no ir de frente, el no ir así, y irse por aquí, por la berma, eso se llama ladinismo, y es una característica del pueblo mapuche también. Y cuando tú lees las crónicas de los parlamentos, entre comillas, en las tratativas con el pueblo español, ahí tú te das cuenta. Te das cuenta de que hubo muchos incidentes y muchas situaciones tristes incluso, donde aparece el ladinismo mapuche. Leftaro era un personaje mapuche que Pedro Valdivia prácticamente lo recogió como a su hijo. Le enseñó a usar los caballos, a cabalgar, le enseñó a estar en el mundo, a orientarse. Me imagino que le había enseñado los puntos cardinales, para dónde estaba el sur, el norte, le enseñó a hablar, a bañarse, a cortarse el pelo, a arreglarse. Y entiendo que Lautaro participó en la muerte de Pedro. Eso es una expresión conductual del ladinismo. Que es un poco lo que hizo Hugo Gutiérrez con su papá adoptivo, un militar de bajo rango que lo adoptó. Él y su señora lo adoptaron, a Hugo Gutiérrez. Él se recibió de abogado, ni siquiera se despidió, creo, de sus padres adoptivos. Yo creo que Hugo Gutiérrez tiene mucha sangre mapuche, es ladino. Bueno, lo que hizo con los marinos allá en Iquique, lo pinta el cuerpo y que nunca se entregó a la justicia. A propósito de la valórica de los que defienden los derechos humanos.
hacen discursos con los derechos humanos, pero cuando ellos tienen que cumplir con sus deberes ciudadanos, porque a todo derecho se le antepone un deber, ellos lo eluden. Bueno, entonces acordémonos de la personalidad evitativa. Siempre uno tiene la historia personal, recuerdo alguna compañerita que te pedía las tareas, que te pedía los lápices, préstame tu libro, llena de pretextos, llena de mentiras, llena de cuentos, y terminaba siempre salvándose, copiándote la prueba, arreglando, parasitando. Entonces este mundo de los evitativos se asocia a esta cosa parasitaria que existe en Chile, el tema de los bonos, de las ayudas, cuando no hay nada más digno de conseguirse algo con su propio esfuerzo. Yo creo, los que me están escuchando, revisen su propia historia, uno se siente muy orgulloso de los logros que no son necesariamente materiales, ¿cierto? Pueden ser logros académicos, lograr ciertas destrezas que uno no las tenía. Bueno, y la otra personalidad que inventaron esto a propósito de que los norteamericanos, la psicología americana acuñó el término personalidad evitativa, porque en Estados Unidos el pueblo norteamericano, que son descendientes de los ingleses, pueden tener un cierto porcentaje de flema, podrán guardarse algunas cosas, evitarán hablar ciertos temas, pero algo pasó en la atravesada del charco, que como le dicen, en la atravesada para llegar a las tierras norteamericanas, que los norteamericanos van de frente, en su gran mayoría. Entonces, para ellos fue descubrir que habían sujetos en el mundo norteamericano que vivían a costillas de las leyes, que se aprovechaban de las prebendas que da el Estado. Por ahí empieza a surgir la sospecha de las personalidades parasitarias o evitativas. Y entonces los gringos ellos acuñaron el trastorno evitativo de la personalidad. Y el otro cuadro psicológico que acuñaron los norteamericanos en términos de rasgos de personalidad es las denominadas personalidades as if, como si, que es una forma de ser y de estar en el mundo que puede llegar a transformarse. La persona que tiene personalidad como si, as if, se puede transformar en un psicópata, porque es una persona que finge lo que no es, que hace cosas que no le pertenecen, que las copia, que las aprende de memoria para seducir y captar el interés del otro y aprovecharse del otro. Nosotros en Chile como país, yo lo he dicho miles de veces, si Chile fuera una persona y me dijeran, doctora Cordero, le tiene que hacer un perfil psicopatológico a Chile, una de las características que yo pongo en el perfil de mi país es que tienen rasgos as if. Nosotros parecemos que somos trabajadores, parecemos que somos cultos, parecemos que somos limpios, y frente al primer descuido todo eso se derrumba. ¿Cierto? Somos cochinitos, tiramos papeles en la calle, nos guachipeamos cuestiones en los lugares donde trabajamos. Yo siempre he contado que mi mamá me llevó una vez a la casa de una amiga en Puerto Montt que trabajaba en el Hospital Regional de Puerto Montt. Y yo le dije, señora, yo no le decía tía a nadie, excepto a mis tías, señora, yo quiero ir al baño. Y había un baño de visita en el primer piso y yo entré al baño de la casa de esa señora en Puerto Montt y la toalla que estaba colgada en la barra decía hospital, no, perdón, decía, era blanca, con una franja azul, con letras blancas que decía Servicio Nacional de Salud. Y entonces yo dije que la distinguía, mi hijita, después le conté a mi mamá cuando nos devolvimos a la casa. Mamá, ella se roba las toallas al hospital. ¿No es cierto que Chile es fama de que nosotros no éramos ladrones? ¿Ah? Ahí está. Hay muchas conductas sociales en Chile como sí. Y se ve todas las mañanas con las majaderías de los periodistas que le preguntan cuestiones a la señora, se mandan unos tremendos discursos. Sí, pues señorita, si la gente me entiende, andan todos metidos en la calle y ella está ahí, pues. ¿Cómo la cosa? ¿Me entiendes? O sea, esa señora debería estar hablando desde la ventana de su casa
o donde viva, con la periodista con una mascarilla y dice, no señorita, yo no salgo a la calle porque estamos en pandemia. Pero la señora está metida en medio de la chimuchina más congestionada y dice, no, sí me parece terrible. Eso es así, como si yo fuera correcta. ¿Cierto? Bueno, eso sería. ¿De qué nos va? Ah, yo ahí les quería recomendar, pero no me acuerdo el nombre de la película. Me imagino que ya vieron Corre, que vieron la serie Corre, una película, y vieron Penguin Bloom, Pingüino de apellido Bloom. Es una película muy, muy simpática y tiene un final bien sorprendente y muy interesante y aparece la interacción de personajes en la familia que es muy enriquecedor. Y hay una que no me sé el nombre, que la vi este fin de semana, que se llama algo así como, bueno, les recomendé que vean El Valle de la Sombra, de un papá de un militar que fue a Afganistán. Buenísima esa película. Después hay una que se llama algo de la gracia de Dios. Es una película afroamericana muy interesante a propósito de las personalidades as if. Ahí hay una amistad en la película de una persona que era muy buena persona, muy altruista, ayudaba, daba comida a los pobres en las calles de su ciudad norteamericana. Bueno, traten de verla, no me acuerdo, está en inglés el nombre, pero es algo así como algo con el alma, como que el alma tocó a las personas. Traten de verla. ¿Y qué otra cosita más nos va quedando en el tintero, mi querido asesor comunicacional? Y habla un poco de los rasgos de personalidad, cómo se transforma en psicopatía, ¿alguna diferencia de eso? Bueno, las personalidades así están al borde de la psicopatía. De repente se tientan y se transforman en psicópatas, las mentiras se transforman en estafas y terminan creyéndose sus estafas. Garay tiene una personalidad así. Me habían preguntado si la psicopatía se hereda. Se aprende. Pero hay marcadores biográficos para ser psicópata. Por ejemplo, pobreza, por ejemplo, promiscuidad materna, violencia paterna, frialdad en el trato, indiferencia en su escuela. Hay una serie, cuando tú estudias a los psicópatas vas haciendo como un estudio muy selectivo de lo que la sociedad le ofrece a las personas. Y entonces tú puedes hacer un compendio de lo que hace que una persona se pueda llegar a transformar en un psicópata. Alguien que no le hizo cariño, alguien que no le habló a tiempo, alguien que no, como yo he contado la historia del delincuente paternita, un chico que lo atendí en la viñita y los gendarmes que entre paréntesis el otro día se le arrancaron unos presos y ellos se mostraban que eran los gendarmes, son muy preocupados de los internos, le llaman. Somos como que son una especie de ángeles de la guarda y eso no es tan cierto. Porque la experiencia que yo tuve, la gente que atendía en Paternita estaban presos o estaban presos, estaban cumpliendo condena. Por ejemplo, yo los citaba a las 12 del día en la iglesia de la Viñita y en Recoleta con Santo Dumont y los levantaban a las 6 de la mañana y se lavaban con agua fría y no les daban desayuno. Y llegaban a la Viñita a las 11:30 con hambre y sin desayuno y en el invierno muertos de frío. Yo, que soy compasiva, verdaderamente compasiva, no como Boric, que su mamá dijo que él era muy compasivo cuando era chiquitito, cuando era jovencito, y qué sé yo, y no es compasivo, porque él se negó a votar a favor de una ley que permitía que las pymes que sufrieron los destrozos de la Plaza Italia, porque así se llama la plaza, Plaza Italia o Plaza Baquedano, no hubo tal dignidad y hubo el ejemplo de la indignidad, sí, podría llamarse Plaza de la Indignidad, con toda razón. Los 8.000 emprendedores de la Plaza Italia se quedaron en la ruina y se presentó un proyecto por parte de unos diputados de la UDI para que el gobierno le diera un subsidio y los indemnizara,
Y Boric, el que quiere ser presidente de Chile sin haberse recibido abogado cuando se la pudo, votó en contra. Y él es compasivo. Eso no es compasivo. Compasivo significa compenetrarme con las necesidades del otro y tratar de ayudar para que lo logre. Eso es compasión. Entonces, los psicópatas tienen una suma de fenómenos para llegar a transformarse en psicópatas. No hay una psicopatía genética. Tú puedes a lo mejor nacer un poco irascible, rabioso, inquieto, pero si eso tú lo sabes administrar, puedes lograr que esa persona logre hacer bien las cosas, que no sea violento, que no se transforme en un delincuente. Pero yo te diría que ese chico que atendía ahí en Paternitas, yo me compré una cafetera eléctrica, llevé unos tazones de mi casa, unas bolsas de té y un tarro de Nescafé, azúcar, y le preguntaba, ¿tomaste desayuno? Y me contó, no, doctora, nos levantaron a las 6 de la mañana y nos trajeron a las 11 para acá, no hemos desayunado. Entonces yo tenía unas pocas galletas y les preparaba un desayuno con 3, 4 galletas, una taza de té o un café, y ahí fue donde yo le pregunté, perdona, mientras me daba vuelta a buscar el agua para servirle, le pregunto yo al muchacho, ¿con cuánta azúcar te gusta el té? Y yo sentí unos sollozos. Él me dijo, ¿qué te pasa? ¿Dije algo que te molestó? ¿Te sentiste ofendido? No, doctora, tenía 19 años. Nunca nadie me había preguntado en mi vida cuánto azúcar le pusiera mi té. Nunca nadie, ni cuando niño, le preguntaron. ¿Me entienden? Entonces tú me preguntas a mí cómo se fabrica un psicópata, no tomándolo en cuenta, llenándolo de la sensación de estorbo. Una de las cosas que tienen los psicópatas es que tienen la sensación de haber estorbado. Porque su mamá estaba más preocupada de tener mi pareja, y ni una muela, pero el celular y la pareja. Podríamos agregar otros múltiples en el colegio, tampoco, si el niño era callado. Un niño que no es bien atendido en su casa lleva la pena para el colegio, ¿no es cierto? Y es callado. Bueno, las profesoras de Chile, no todas, porque hay gente muy especial y muy buenas personas, que no es la gran mayoría, desgraciadamente, podrían decir, este niño porque se aísla, le pregunto, lo integro, converso con él, me acerco en el recreo, no pasa nada de eso. Y se van sumando abandonos, postergaciones, miradas en menos, pequeñas y grandes humillaciones. Y se corrió la bola ahí en Paternitas. Los cabros le decían, oye, la doctora Cordero te va a preguntarte ¿cuántos hermanos tienes? ¿Y de cuántos papás? Siempre preguntaba y no fallaba. Uno un día me dijo, ya señora, le voy a contestarle. 5 hermanos, señora, de 5 papás distintos, porque mi mamá era maraca. Tú me preguntaste cómo se fabricaba, ahí tienes. ¿Quién habla de eso aquí en Chile? El ministro de Educación, la primera dama, a propósito de que los niños primero, la señora de la mujer, alguna ONG dedicada a los niños, los sostenedores de los hogares del Sename. ¿Quién habla? ¿Cómo cuidar a los niños y evitar que sean delincuentes? ¿Ah? ¿Te contesto tu pregunta? Sí. Bueno, yo sé que el tema estuvo un poco espeso hoy día, ¿eh? Pero en la mañana estuve ensayando con las Indomables y me reí muchísimo. Pero ahora en la tarde algo me pasó al reencontrarme con ustedes, de hablar de estas cosas que nadie habla en Chile. No sé cuántos años de vida me van quedando a mí, estoy empezando a decir las cosas que he acumulado en mis años de trabajo como médico. Y quiero que queden enredadas en la cabeza de alguna persona que las transforme en buenas conductas, porque los psicópatas se fabrican. Se nace con la predisposición a ser malo. No. Tú te vas haciendo malo a lo largo del tiempo.
abandono, silencio. Los niños necesitan que los tomen en cuenta. Yo el otro día estuve con mis nietos el fin de semana pasado y nos sentamos, yo los acompaño, de repente nos fuimos a ver un poco los Juegos Olímpicos, porque le hace bien a los niños ver deporte, no está viendo esos monos horrendos. Y Mateito se sentó al lado mío, ahí empezaba mi hijo, no me deja llevar otro sillón para allá, porque yo quiero poner otro sillón. Entonces, claro, yo me siento con uno de los mellizos y el otro se sienta en el otro sillón y nos vamos cambiando para que estemos juntos. Por ningún motivo me dice, no traigas ni un trasto para acá. Bueno, entonces yo ahí hago lo que puedo con mi cadera operada. Entonces uno se me sienta la de la Renatita y me puse a hacerles masaje en la espalda y le encantó. Ay, que me gusta ahí, abuela. Y yo me puse a pensar que uno tiene que darle bola a los cabros chicos, tiene que hacerles cariño, estirarles sus manitos. Venían con las manitos frías cuando venían del jardín. Yo les ponía las manitos en mis manos para calentárselas, les bajaba el chaleco. Yo los miraba de reojo y estaba felices porque yo les estaba dando, yo me estaba preocupando de ellos. Es tan importante sentirse tomado en cuenta. Chile es un país muy descuidado, muy descuidado. Aquí la gente no te pide nada, por favor. Yo lo veo cuando me escriben en Instagram. ¿Por qué no habla de la personalidad obsesiva? Yo digo, para mí adentro, ¿podrías decir por favor, cabrona o cabrón? No lo digo, no lo pongo ahí, pero adentro en mi nube se queda esa frase. Todos necesitamos ser tomados en cuenta, todos, pero muy especialmente los niños. Cuando uno habla con personas relativamente sanas, porque yo tuve muchos pacientes que me vinieron a ver para ver si estaban sanos, hacer control de calidad. Y una de las cosas que más me llamaba la atención de esas personas que veían ahora por curiosidad y no por patología, es que tenían personajes muy significativos en su vida. La abuelita, el abuelito, la tía solterona, la madrina, la vecina, la profesora, personajes entrañables que me decían mucho. Para mí fue fundamental mi profesora jefe, fundamental. Me conoció, me empezó a entender. Yo era medio amurrado, mal genio, qué sé yo, y ella me empezó a entender, me fue buscando el hilo que nadie buscaba y le sacó todo lo mejor y terminé siendo bastante buen alumno. Bueno, después terminó estudiando una carrera universitaria, una persona útil, ningún parásito, ningún bueno para los bonos. Entonces, claramente hay una conexión más allá. Todos los autores que leen, los psicólogos, fantástico, sigan leyendo nomás, pero hay cuestiones fundamentales el que te tomen en cuenta cuando chico. Idealmente que sean tus papás y tus hermanos, pero de repente dentro de la familia se producen incompatibilidades caracterológicas, se producen envidias, y entonces no es posible que tú puedas contar a lo mejor con un miembro de tu familia, pero que entonces surja el sustituto afectivo en el colegio, en el lugar donde vas a hacer deporte, en tu vecindario, en tu barrio, y que sea una persona que quiere estar contigo y quiere hacerte cariño, no porque es un degenerado y un pedófilo camuflado, sino porque es una muy buena persona que a lo mejor tuvo una infancia solitaria y en su propia experiencia biográfica aquilató la importancia de encontrar un ser que te tome en cuenta. Eso sería. ¿Se despide? Me despido nada con abrazotes televisivos ni matinales. Me despido porque me tengo que ir a la radio. La radio está nosotros con Cristiano Rey. Estamos en el estudio 1 de Canal María Luisa Cordero y Cristiano. Y el otro estudio está el computador con que me conecto con mi compañero Juan José Lavín, que el otro día me sacaron la cresta en Instagram porque yo me empecé a enrabiar porque él no me deja hablar a mí. Me
da poco tiempo, y yo lo vi esta mañana él en un programa que hace con unos economistas. ¿Pueden creer ustedes que él no interrumpe a nadie? Son dos hombres más. No interrumpe a nadie, habla lo justo y lo necesario y le toca hablar al otro. En cambio conmigo algo pasa, y yo el otro día exploté, sí, lo reconozco. Se me pasó un poquito, pero bueno, cuando uno está enrabiado no puede bailar ballet en puntillas, pues entonces no está enojado. Y no fuma tampoco en la mañana, fuma en la tarde en el programa y se acelera. Así que a los que me criticaron, porque otra cosa es con guitarra, a mí me gustaría que ustedes estuvieran desde su casa vía Zoom con una persona que no te deja hablar, que no te deja aportar. Yo, entre paréntesis, soy bastante solitaria en mi trabajo por eso. Porque yo muy chica me di cuenta. Y me sirvió tanto cuando me vine a la universidad a no hacer... Yo hacía trabajo, siempre participaba, sí, me metía en un grupo, de la A hasta la C, ya, yo sí me meto. Pero ¿sabes lo que yo decía cuando llegamos a la reunión para preparar el trabajo? Me dices a mí cuál parte del trabajo me va a tocar. ¿De dónde hasta dónde me corresponde a mí estudiar y averiguar? Ya. Entonces, ¿cuándo nos vamos a juntar para entregar el resultado del estudio? Yo no me iba para ninguna casa, para ninguna parte, no. Preparaba mi cuestión, llegaba y aquí está mi aporte. Porque es difícil trabajar en grupo, es bien difícil, es muy difícil. Y yo soy pragmática, aterrizada y propendo a la eficiencia. Entonces, esto de andar haciendo cosas en grupo, está por ahí nomás. Yo me junto para conversar, para reírme, para comer, y cuando bailaba o no tenía las piernas enfermas, ahí sí me junto con gente, pero para ciertas cosas soy bastante solitaria, porque de repente esto de los trabajos en equipo aparecen los parásitos y uno es el que hace la pega y los otros se cuelgan. ¿Cierto? Ya. Entonces me despido, chiquillas, las que me sacaron la mugre y me criticaron. Acuérdense del dicho, otra cosa es con guitarra, que yo se lo mandé a decir al señor Vivanco de la American Rights Watch, que le da al gobierno como tarro porque está deportando a los inmigrantes delincuentes, y le puse yo ahí: venga a pegarse una vueltecita a su país, señor Vivanco, para que sepa cómo es con guitarra, porque no cuesta nada alegar desde la comodidad de tu oficina en Nueva York, con aire acondicionado y con un whisky en la mano con harto hielo, y estar ahí metido en el fragor de la tarea. Hasta pronto.